este semestre de proyecto de grado 1. Listo. Vamos a llegar hasta el estudio administrativo y estratégico. Listo. El primero, que sería la entrega 2, no es tan extenso. Si ustedes ven esta parte con respecto al estudio de mercado, que eran 32 páginas, este es de 17, dos estudios. Listo. Por eso en un solo video voy a hacerle las aclaraciones o explicación de lo que tiene cada uno. Bueno, entonces el análisis operativo o estudio operativo técnico, como ustedes lo quieran llamar, tiene varios elementos y claro, se basa el de mercado porque dependiendo de lo que ustedes escribieron en el mercado y por ejemplo las unidades que van a vender, todo eso también depende y tiene que ir conectado con lo que ustedes van a desarrollar, o sea, lo que la empresa o el proyecto necesita para cumplir esas metas que ustedes establecieron en el estudio de mercado. ¿Listo? Entonces, en este caso, el análisis operativo o estudio técnico lo que nos dice es, venga, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Listo, ¿qué necesitamos para poder llevar a cabo lo que dijimos en el estudio de mercado? Entonces, como acá dice, el análisis operativo permite determinar las condiciones y recursos básicos necesarios para la operación de la empresa a partir de la información análisis desarrollada en el estudio de mercado. O sea, de acuerdo a lo que nosotros ya dijimos, esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces estamos hablando de maquinaria, de infraestructura, de contratación de las personas. Acá en el estudio técnico, análisis operativo, básicamente lo que vamos a hacer es una proyección de costos. Si en el estudio de mercado lo que hicimos fue una proyección de las ventas, acá vamos a hacer una proyección de los costos. Listo, para que lo tengamos bien presente. Entonces, en este aspecto definiremos varias variables que permitan el logro de las estrategias planteadas en elementos como instalaciones de empresa, distribuciones internas, eh, esquema de producción y hasta cómo va a estar organizada la empresa. Bueno, entonces primero, importante, la localización del proyecto. ¿Dónde vamos a estar ubicados? ¿Por qué? Porque es importante, es clave. Por ejemplo, usted, ¿dónde va a tener su operación? Más cercana a los proveedores, más cercana a los clientes, más cercana en un punto estratégico. Entonces, acá lo que tenemos que decir es describir localización geográfica más conveniente para la empresa. Bueno, no solamente que estrato 1, 2, o sea, dónde va a estar nuestra sede, tanto nuestra sede de producción como también si va a ser distinta la parte de producción como de venta, también dónde la vamos a ubicar. Entonces es fundamental, es importante que lo tengamos muy presente. Entonces, no solo factores económicos, sino también relacionado con facilidad de acceso a proveedores, porque puede ser que sea muy barato, por ejemplo, trabajar o poner nuestra empresa en, ¿qué digo yo?, en Santo Domingo Sabio, por decirlo de alguna manera. Pero y nuestros proveedores cuando nos van a llevar insumos y todo, si es fácil llegar allá. Entonces, me hago entender, es fundamental. A veces muchas empresas fracasan porque no escogieron muy bien dónde van a estar ubicados. Entonces, aquí es describir localización, por qué eso, por facilidad o por transporte, por servicios. Acá es importante que ustedes lo vayan definiendo. Prove todavía no sabemos. Entonces ahí es donde tienen ustedes el trabajo para consultarlo y poder elaborarlo. Bueno, y tengan en cuenta que ese lugar también deben saber más o menos cuánto nos puede costar o el arrendamiento, si va a ser propio, alguna de esas cosas. Entonces, localización del proyecto, fundamental para esta parte. Listo. Seguimos con el 5.2, que vendría siendo la distribución interna de la empresa. ¿Cómo que distribución? Físicamente, ¿cómo vamos a operar? ¿Cómo va a estar distribuida la empresa? ¿En qué parte va a estar la parte administrativa? ¿En la parte productiva? Prácticamente tenemos que hacer un mapa y explicar. Como dice acá, consiste en realizar una distribución del área física de la empresa, involucrando tanto el área de producción como el área administrativa de la empresa. Profe, resulta que lo mío va a ser maquila. Yo no voy a tener parte productiva, sino que yo todo lo mando y yo voy a estar en la parte de diseño, ventas y en la parte administrativa. Listo, entonces mencione cómo va a estar distribuida la parte administrativa, que es la empresa a lo que usted dirige, y también mencione que va a ser la parte de maquila, pero las partes de maquila, qué condiciones deben cumplir ellos, porque no va a ser también una súper pequeña que de pronto no alcancen a cumplir la demanda que nosotros les estamos haciendo. Bueno, como dice acá, consiste en realizar la instrucción física, describiendo para las empresas donde la producción es la actividad principal, las zonas de producción,
Listo. Áreas de almacenamiento. Para las empresas que son prestadoras de servicio, es importante también, se hace referencia directa a la disposición interna de los puestos de trabajo de la misma. Igualmente, se debe tener en cuenta cuando el proyecto se considera como un punto de venta, lo que les venía diciendo, no solamente la parte productiva, sino también la administrativa de ventas, porque hace parte de la empresa. Bueno, como dice, es importante tener en cuenta las consideraciones de integración total de los factores que afecten la producción, la mínima distancia de recorrido, eso nos ahorra tiempo, nos ahorra costos, de todo, utilización de espacio. Entonces vea que hay varios elementos que podemos tener en cuenta, que podemos, no, que debemos tener en cuenta en esto. Entonces, ejemplo, por ejemplo, Hotel El Paraíso. Imagine, en el hotel uno tiene que saber más o menos cómo están, habitaciones y todo, si son de muchos pisos, cómo es, vea, el ancho, dónde van a estar las mesas, si este es el restaurante, la cocina, distribución. Entonces, estos son ejemplos, no tiene que ser así. Otro ejemplo de una empresa industrial, por ejemplo, de extintores, vea, dónde es que está el troquelado, la soldadura, y vea que todo va como en cierto orden para que no tengan que pasar de este lugar a este lugar, después a este, después se devuelve, después pasa, después salta. Es una organización lógica de cómo es el proceso productivo y cómo es que nos vamos a organizar para poderlo cumplir de una manera más eficiente. Bueno, entonces, que son dos de los ejemplos que podríamos utilizar. Ahora bien, 5.3 dice sistema productivo, mapa de procesos. Acá es fundamental que ustedes sepan todo el proceso productivo o de prestación del servicio. Acá ustedes van a demostrar que saben de qué están hablando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es el sistema productivo? Es un mapa de procesos. Entonces, a partir de la definición del producto, teniendo en cuenta el flujo del proceso, volumen de producción y tipo de proceso, determinar el sistema productivo que se va a implementar. O sea, vamos a decir cómo es que se produce, cómo es que se hace, cómo es que nuestra empresa va a operar. Acá le vamos a explicar o mostrarle a la persona que está viendo nuestro plan de negocio que nosotros sabemos de qué estamos hablando. Bueno, ya sea que por proyecto, por lote, pedido, continuo, como sea, o sea, como ustedes tengan organizadas su empresa, que es importante que lo tengamos ahí presente. Entonces, el proceso productivo se relaciona tanto con factores externos como internos, la generación de empleo, la maquinaria. El mapa de procesos es como es, pilas. En el mapa de procesos yo no les estoy pidiendo a ustedes, denme la receta. O sea, no les estoy pidiendo, díganme cómo es que usted hace ese pan para que le sepa tan bueno. O sea, Ducales, por ejemplo, no nos dice cuáles son los elementos claves en su producto. Dice, no, es una galleta, se hace así, pero ese famoso toque secreto no es que lo tenga que decir. Bueno, entonces es fundamental, fundamental, importante que tengamos eso presente. Bueno, eh, para esto conviene utilizar un diagrama de flujos, de proceso, del bien. Puede ser por flechas. Ustedes eligen, muchachos, mapas de procesos. Hay muchas formas de hacerlo. Sencillo, complicado, una forma. Profe, lo puedo hacer en prosa, si quiere lo hace en prosa. Sino que cuando es un mapa de procesos, cuando es gráfico, es mucho más fácil entender para las personas. Pero si usted lo va diciendo, es como si fuera un recetario, por decirlo de alguna manera. Pero cuando usted ve una receta, usted está diciendo cómo es que se hace, pero no le dicen el toque secreto. Usted acaba de decir cuáles son los procesos que tiene la empresa y los va a explicar. No al máximo detalle, pero sí que para la persona que lo lea le quede claro cómo es que la empresa funciona. Listo, en sus distintos procesos. En relación al proceso de elaboración del bien determinando, se deberá describir las actividades requeridas, organizar las actividades de manera secuencial, que la gente entienda qué se hace primero, qué segundo, qué tercero, y establecer los tiempos requeridos para llevar a cabo la actividad. Bueno, eso es lo que pedimos en sistema productivo, en el mapa de procesos, que usted explique cómo es el proceso de la empresa. Bueno, ahora bien, empezamos con otras cosas que ya tenemos que empezar a cotizar y saber más o menos cuánto es que nos costaría y cuál sería la inversión inicial. Entonces, cuando hablamos de muebles, enseres, equipos y maquinaria, es de acuerdo a los procesos, a donde estamos, a toda nuestra empresa, qué muebles, qué máquina, qué necesitamos para llevarlo a cabo. Y vea que todo va conectado también con la parte de mercado. Ustedes no van a tener los super maquinarias si ustedes no tienen una proyección de ingresos o de producción muy alta. El tener también maquinaria ociosa, equipos ociosos sin que se utilicen a su máxima capacidad o una buena capacidad es botar la plata, muchachos. Entonces, aquí, a partir de los requerimientos que se encuentren en el plan de mercadeo,
las características de la planta local donde operará el negocio, y los procesos identificados. Se deberá determinar los requerimientos en el tiempo que tendrá la empresa como maquinaria, equipos de oficina, lo que yo les venía diciendo, ¿cierto? Es importante igualmente conocer los requerimientos de materia prima, si necesita estar congelada, si necesita esa cadena de frío, cadena de calor, eso hay que tenerlo presente, muchachos, y también informar, porque bueno, nosotros necesitamos algo, pero es que estamos en la costa, entonces necesitamos cierta refrigeración también. Entonces eso hay que tenerlo presente. Al momento de definir la maquinaria, se debe hacer una relación del estado de cada uno de los bienes requeridos, estado físico, garantías. Hay personas que lo que hacen aquí es una tabla de requisitos, ¿cierto? Esta es la maquinaria, necesitamos tantas, esta maquinaria tiene que ser referencia a tal, 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 que esté en capacidad de hacer tal, tal, tal cosa. O sea, acá es decir, es como si ustedes estuvieran escribiendo la carta al niño Dios y el niño Dios nos dijera, hágale, qué es lo que necesita. Haga de cuenta. Listo. Por este lado es que vamos. Bueno, entonces medios de pago, si se va a pagar de contado, a crédito, eso es importante porque más adelante en el estudio financiero, no lo hacen en este semestre, sino en el que viene, es importante saber cómo es que se van a hacer este tipo de inversiones. Listo. Si es de contado, a crédito, en arrendamiento, si se va a comprar del todo, si va a ser por leasing, todo eso es importante que ustedes desde aquí lo vayan mencionando porque en el financiero el financiero recoge todo lo que ustedes han estado haciendo. Bueno, entre más claro ustedes lo tengan, más fácil va a ser el financiero al final. Entonces estos elementos servirán como insumo para tener en cuenta el apartado de inversiones correspondiente al análisis económico. Al momento de hacer la compra de la maquinaria se deben tener en cuenta operaciones, perdón, tener en cuenta como volumen de producción, o sea, listo, una máquina de coser, pero ¿cuánto? ¿O va a ser industrial o va a ser sencilla para un nivel de la empresa o el proyecto que usted está montando? El costo, ¿cuánto sería la compra? ¿Cuántas serían? Si hay financiación, o sea, acá es donde tenemos que empezar a ponerle números a lo que necesitamos. ¿Cuánto es? Y lo otro. Pero eso lo podemos hacer en una tabla. Si ustedes tienen en una tabla donde dice, este es el elemento, tantas cantidades, estas son las referencias, esto nos cuesta cada uno y eso sería el total. También sería importante, ¿cierto? O sea, cada cual de ustedes puede utilizar los formatos que quieran, pero entre más claro, muchachos, mucho mejor. Vea, por ejemplo, este cuadro que nos proponen aquí. Dice, maquinaria equipo. Necesitamos una troqueladora. No tiene capacidad, pero nos cuesta 8. Una lavadora industrial. Capacidad tiene 250 libras. ¿Cuánto nos cuesta? 14. Báscula electrónica hasta 5 toneladas. Ven, no tiene que ser muy compleja. Pueden tener un cuadro de más donde diga descripción, si quieren, si así lo desean. Entonces es importante tenerlo por ahí presente. Otro, tanto en maquinaria como en muebles. ¿Cómo que en muebles? Sí, puede ser sillas, escritorios, estanterías, góndolas, estivas. Cada uno de ustedes tiene lo de ustedes. Va a ser un café. Entonces en el café, ¿qué va a hacer? Van a ser las sillas, las mesas, los mostradores. Cada uno de ustedes necesita eso. Ya que cuando estamos hablando de equipo, también necesitamos la parte del equipo como cómputo y cosas así que podríamos llevar, o entretenimiento, dependiendo de la empresa que cada uno pueda estar llevando. Acá en la descripción de maquinaria de equipo, vea, hay formas todas las que ustedes quieran, computadores, impresoras, sobre todo más en la parte o de ventas o administrativo, pero suele pasar, listo. Entonces, vea que ya que mencionamos esas inversiones, ya entonces dijimos en este estudio cómo estamos organizados, qué necesitamos, cuáles son las inversiones. Ahora vamos a hablar de los costos de producción. Mira que estamos en la parte de operación. En costos de producción no vamos a establecer ni los administrativos ni los de ventas, son a los que es la parte principal. Profe, es que es prestación de servicios, nosotros no producimos, sino que prestamos servicios. Bueno, entonces esos que prestan el servicio son la parte operativa, no la administrativa. Entonces, ¿cómo es el problema? Que ya escribimos el proceso operativo en algún momento. Acá vamos a ver cuánto nos cuesta. Por ejemplo, la universidad normalmente no es de productos, es de prestación de servicios, como nosotros que prestamos servicios de educación y de formación. ¿Cuál sería en esta parte de costos de producción? ¿Quiénes son los que prestan el servicio o la parte misional de la universidad? Los docentes. Entonces, los costos de producción para la universidad vendría siendo lo que nos pagan a nosotros, los docentes, que somos los que prestamos el servicio principal de la universidad. ¿Me hago entender?
Entonces eso para los que prestan servicio y para las otras personas pues en la parte productiva. Entonces partiendo del pronóstico de ventas, claro, porque para ustedes calcular las ventas tuvieron que establecer cantidades que van a vender por el precio. Bueno, entonces partiendo de esas unidades que yo pienso vender, es que tengo que ver cuánto es que necesito para producir, tanto en maquinaria como en personas para poder producir o prestar esos servicios. Tenemos que tenerlo muy claro. Si son servicios, entonces cuántos servicios al mes, al año, semanal, cuántas personas necesito para que presten esos servicios. No contratar una cantidad de personas cuando los voy a tener ahí sentadas mirando para el techo porque no tienen con quién prestarle servicios. ¿Listo? Es muy importante eso que ustedes lo analicen en equipo. O los que están solos, pues solos, pero en equipo analicen muy bien eso, porque son cerca de 8 horas lo que trabaja una persona. Entonces, en esas 8 horas, ¿qué podrían hacer? ¿Listo? Entonces acá seguimos. Establecer el número de unidades que se van a producir, teniendo en cuenta las políticas de inventario al interior de la empresa, hablando de cuantificación de unidad de producir, o periodo de costos de materia prima, mano de obra, todo lo que tenga que ver con costos, los tres elementos del costo, que son materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o CIF. Eso lo tenemos que tener presente para empezar a establecer los costos de producción. Listo. ¿Qué podrían hacer? Por ejemplo, bien de consumo a producir. Listo. Tenemos unas camisas. En el proceso que necesitamos, vea materia prima, todo lo que necesitamos acá. Diseño y patronaje no es materia prima, sino que ya es mano de obra, confección, pulido y detallado. Empezamos a establecer cuánto nos cuesta por camisa. Esto en la parte productiva. Listo. Pero es que tenemos muchas camisas. Hacen una estándar, una promedio, pues, por decirlo de alguna manera y lo calculamos. Si son servicios, un servicio, ¿cuánto es? Es que es un spa. ¿Cuánto se demoran, por ejemplo, haciendo unas uñas? ¿Cuánto se demoran haciendo un corte de cabello? ¿Cuánto se demoran, por ejemplo, en un masaje X? Empezamos a ver cuánto es que nos cuesta. Lo del tiempo es importante porque entonces son personas que están trabajando con eso y les tengo que pagar. Bueno, bien o consumo, esto es otro elemento de definición de costos totales. Entonces, camisas por semana cuánto, al mes cuánto, cuánto es que me cuesta y ya vamos haciendo la proyección porque si los ingresos los establecimos por año, ¿cómo vamos a establecer también esto acá? Por año. Pero entonces empezamos por semana, por mes y después lo mandamos a año, de acuerdo a las proyecciones que hicimos en el de ventas. Entonces ténganlo muy presente, muchachos. Listo, seguimos. Para el caso de una empresa de servicios, vea que acá no quedó por fuera, se debe tener presente los tiempos involucrados en los procesos necesarios de la prestación del servicio, así como el valor de los insumos necesarios para la prestación del mismo. Entonces, no es que el servicio es más sencillo, no crean que es más sencillo, se lleva sus cosas. Listo. Entonces seguimos. Servicio de mantenimiento, toma de la llamada, son 15 minutos, tiempo de espera, tiempo de atención, lo que se demoran y vamos calculando las cosas. Bueno, entonces, si mal no estoy, bueno, ahí sacamos ya las proyecciones y las proyecciones en qué van, tanto en lo que ustedes se gastan para los costos y para las inversiones, debe haber un total tanto de las inversiones en maquinaria, muebles, equipos y todo esto, como en la parte de mano de obra, que son los otros costos que estamos manejando. Bueno, hasta ahí el estudio operativo, análisis operativo, estudio técnico, como ustedes le quieran decir. Bueno, nos llevamos 7 páginas. Ahora empezamos con este que sería la última entrega por lo menos de este semestre, de este periodo, que vendría haciendo el análisis estratégico y administrativo. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Cómo nos vamos a organizar? Vea, acá no estamos hablando de la parte legal. Ustedes la parte legal la van a tocar en el segundo, en el próximo semestre, junto con el análisis económico o financiero. Entonces, acá dice, el adecuado desarrollo del análisis estratégico administrativo permitirá la consolidación y permanencia de la empresa en el tiempo, pudiendo contar la organización con unos criterios objetivos y planeación acorde con las metas de la organización. Ustedes son administradores ya, muchachos. Entonces, esta parte administrativa, asumiría yo que para ustedes va a ser un poquito más
fácil de manejar, ¿cierto? Para esto se han preparado, acá es donde ustedes brillan muchísimo más. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es qué responsabilidades, tareas, mecanismos de control, elementos estructurales, todo lo que hace la empresa es importante esta parte del análisis estratégico y administrativo porque es lo que ustedes, el timonel de la empresa, va a hacer con respecto a lo que estamos montando. Bueno, aparece la misión. Pilas, la misión, muchachos, el elemento misional es a qué nos dedicamos, cuál es nuestra razón de ser. La universidad tiene una razón de ser y es dar formación a las personas en Colombia. Esa es la misión de la universidad. Claro, es mucho más larga, mucho más extensa, claro que sí, pero la misión es a qué nos dedicamos, o sea, cuál es nuestra razón de ser. Lo que dice la misión, razón de existir de una persona, equipo o empresa, con lo que le permite lograr rentabilidad, que es la organización hoy. La misión es el propósito, o sea, la misión no necesita una fecha para lograr, es que la misión lo hacemos todos los días. Bueno, acá ustedes pueden hablar de qué es lo que hacen, un producto, un servicio, el mercado para quién van dirigido, la razón de ser. Vea que estos elementos les puede ayudar también a elaborar su misión. La misión que es que ustedes para qué crearon la empresa. Bueno, la misión proyecta la singularidad de su empresa. Idealmente la declaración debe constar de tres partes. Bueno, ya me pasé. Entonces dice descripción de lo que la organización hace, para quién está dirigido, o sea, el mercado objetivo, que el mercado objetivo ya se mencionó en el estudio de mercado, y presentación de la particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial. ¿Por qué ustedes? ¿Para qué sirven ustedes? Esos tres elementos ustedes lo van describiendo y con eso me elaboran la misión. Algunos ya lo habían escrito en el estudio de mercado y todo. Yo les dije, muchachos, no es el momento, no es el lugar de esta parte. Otros hicieron DOFA y todo eso. No era el momento. Este es el momento. Listo. Así que lo pueden retirar de la parte de allá de mercado y lo pueden tener en esta parte. Listo. Entonces dice, visión. La visión sí o sí, muchachos, debe tener una fecha para cumplirse. Listo, pilas con eso. Entonces la visión es la imagen de futuro deseado que se busca crear con esfuerzos y acciones y tiene que ir de la mano con la misión. Usted nada se gana haciendo una universidad que su misión es formar a las personas y que tenga una visión que para dentro de 5 años va a ser la mejor carnicería del mundo. No tiene nada que ver una con la otra, muchachos. Profe, ¿por qué el ejemplo tan distante? Porque es que los he visto. Las personas no piensan que esto es relacionado y todo tiene que ver con todo. Entonces, pilas con esto. Acá dice es la brújula que nos guiará a líderes y colaboradores, siendo aquello que permitirá todas las cosas que se hagan tengan sentido y coherencia. Muestra el futuro. Algunas personas hacen la visión a 5 años, otros a 10, no la hagan a 15, 20, que sí realmente es demasiado lejos, pero digan, para el año seremos, y esos que también dicen, seremos la número uno, muchachos, ¿dónde está el reinado y dónde está el concurso en el cual usted, cuando llegue esa época, usted va a decir, sí, somos la número uno? Pueden ser reconocidos o algo, pero eso poner el número uno o algo, lo que usted ponga acá, muchachos, es por donde ustedes los van a juzgar. Listo, entonces en esto de visión, ¿a cuándo? Listo, para tal fecha, dice, debe ser factible alcanzarla, no debe ser una fantasía. Ay, no, es que yo en el sector de hidrocarburos quiero ser el número uno en 3 años. ¿En serio lo va a lograr? Pilas con eso, muy rico, pero más alcanzable. Ustedes van a saber qué capacidades tienen. Debe ser compartida. Compartida es que toda la empresa debe conocerla también y debe ser clara y sencilla, de fácil comunicación. Nada, nos ganamos haciendo una visión súper elaborada cuando la gente ni siquiera la entiende. La gente debe vivir la visión y la misión de la empresa. La visión se logra a través de la misión. Con lo que usted hace de misión, que es lo que hace la empresa, usted alcanza su visión. Y la visión es el foco para poder alcanzar también los objetivos a largo, mediano y largo plazo. Bueno, recomendación, porque muchas personas hacen los objetivos de formas diferentes. Un objetivo es una acción, es una meta. Y los objetivos deben empezar con un verbo en infinitivo. Lograr, alcanzar, identificar, reconocer y que los verbos sean alcanzables, medibles. Por ejemplo, hay un verbo que utilizan muchos que dicen sensibilizar a la población de la importancia de lavarse los dientes. ¿Usted cómo mide ese objetivo? Sensibilizar. Alguien quedó muy sensibilizado,
no sensibilizado, medio sensibilizado. Ven que hay verbos que son muy difíciles de medir y de alcanzar. Entonces es importante esto. ¿Qué es un objetivo a corto plazo? A corto plazo, muchachos, es a un año. Listo. ¿Qué es a mediano plazo? A mediano plazo es entre 1 y 3 años. Eso es mediano. Y largo plazo, muchachos, de 3 años para donde usted lo quiera mandar. Entonces, pilas con eso. Listo, mucho cuidado con eso. Entonces, el objetivo general prácticamente es la visión. Tiene que ir por ese lado, eso es lo que nosotros logramos. Pero entonces estos son los logros con los cuales usted va a seguir avanzando, avanzando para alcanzar la meta que usted plantea. Listo, ahora sirven como directriz para alcanzar los logros planteados por la empresa. Las características para definición apropiada del objetivo son las siguientes. Entonces, debe ser específico y claro, a fin de que todos lo comprendan, no palabras locas, muchachos. Congruente con la misión y con la visión. Objetivos que vayan de la mano, que cuando usted vaya alcanzando los objetivos de corto, mediano y largo plazo, usted va viendo que está utilizando la misión y va encaminado a lograr la visión que usted mismo planteó. Y los resultados esperados se deben especificar y reunir en los siguientes atributos. Como les digo, los objetivos tienen que ser cuantificables y medibles, alcanzables, que sea una meta, un objetivo, pero que realmente sí los vamos a alcanzar, pero a veces ponemos unos objetivos tan elevados que hasta uno se desconsuela justamente de estar ahí y aceptados por las personas. Uno debe aceptar cuál es la meta, porque cuando uno le imponen algo que uno sabe que no va a alcanzar, complejo. Bueno, análisis DOFA. Ya varios lo habían hecho. El análisis DOFA no es solamente hacer un listado de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, sino que es ponerlas a conversar. O sea, hacer la lista y de debilidades y después hacer cruzamientos. Debo ver si por acá más adelante los mencionan o no, pero entonces el DOFA no solamente es el decir, estas son mis debilidades, las debilidades son internos, acá hay factores internos, un diagnóstico de la empresa en que está bien y que está mal. Los internos es la debilidad y la fortaleza, en que no soy tan bueno y en que soy bueno. Y ya los factores externos son oportunidades y amenazas, no dependen de nosotros, las establece el mercado y ya en otros depende para poder aprovecharlo. El cruzamiento es cuando usted llega ahí y pone, por ejemplo, una debilidad contra una amenaza. Es el peor escenario donde yo estoy mal y el mercado me amenaza. ¿Cómo me voy a defender? Esa es la estrategia que yo hago. Otra es la debilidad con la oportunidad, en que no soy bueno, pero que el mercado me está dando una oportunidad muy chévere para poderla aprovechar. Entonces, ¿cómo salgo de esa debilidad? O fortalezas y lo cruzo con una oportunidad. O sea, en algo en lo que yo soy muy bueno y en algo que el mercado me está diciendo, venga, mijo, aprovecha este pedacito. Entonces, ¿qué estrategia voy a hacer para poderla desarrollar? Esos son los cruzamientos. O la fortaleza con una amenaza en que soy bueno, pero que el mercado me puede estar amenazando. ¿Cómo me defiendo? Esos son los cruzamientos, las estrategias que uno debe elaborar para cada uno de ellos. Entonces, vea que el interno son fortalezas y debilidades y los externos son oportunidades y amenazas que establece el mismo mercado. Entonces vea cómo es una matriz DOFA y cómo es que yo puedo establecer estrategias a partir de esto. Recuerden que eso es un estudio, este es un análisis administrativo y estratégico. De aquí parten las estrategias. ¿Por qué? Porque parte de la misión, la visión, objetivos, ahora hacer un diagnóstico de cómo estoy y partiendo del diagnóstico hago la estrategia. Como le decía, debilidades la puedo cruzar con oportunidades. ¿Cómo aprovecho las oportunidades que me da el mercado para minimizar las debilidades? Esas son estrategias de adaptación, cómo me voy adaptando a ese mercado en el que estamos. Debilidad de amenaza es cómo me defiendo, cómo voy a sobrevivir en un lugar donde yo estoy débil y el mercado no es tan amable conmigo. Entonces son estrategias de cómo hago para que el golpe no sea tan fuerte. Las fortalezas con las oportunidades es el mejor escenario. Estrategias de ataque donde yo soy bueno y el mercado me está dando oportunidades para desarrollarlo. O en lo que yo soy bueno y que el mercado de pronto me amenaza, entonces yo cómo me defiendo también. Bueno, ya que son estrategias. Profe, muchas estrategias. No. De hecho, cuando usted establece una estrategia, tiene que establecer todo un proyecto para poderla alcanzar. Yo recomendaría una en cada una como máximo, porque muchachos es demasiado. Usted no puede establecer, llenarse de estrategias porque cada estrategia necesita recursos y usted cómo las va a lograr. Bueno, fundamental que tengamos eso. Entonces, estrategias y tácticas. Las estrategias son orientaciones de las funciones que debe hacer la empresa para lograr lo trazado como objetivos. Algunas van encaminadas al mejoramiento de la posición,
como ya vimos ahorita, y competitiva. Entonces, la táctica corresponde a actividades o tareas necesarias para lograr el cumplimiento. La estrategia es entre mediano y largo plazo, y las tácticas es yo cómo voy sobreviviendo día a día. Pilas con eso, tareas necesarias para lograr. Es algo más aterrizado que la misma estrategia. Entonces, definición de tácticas de la planeación administrativa. ¿Qué? Estas cuatro palabras son básicas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? Entonces, ¿qué? Define lo que hay que hacer o a lo que se va a dedicar el esfuerzo y recursos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día a día? En la parte productiva, en el proceso de mercadeo, en el proceso financiero, en el proceso de tesorería. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo? Entonces define cuáles son los procesos, las actividades que se establecen uno por uno. ¿Cuándo es cada cuánto? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo se deben ir presentando? ¿Cuándo se van a terminar? Porque todo lo que empieza tiene que terminar en algún momento. ¿Y dónde? ¿En qué lugares que se desarrolla? Esto es planeación táctica. Eso que estamos planteando en la estrategia, que es muy elevado y que lo hacen los administrativos, los más altos, ahora lo vamos a empezar a bajar a la parte táctica, que es lo que la gente, supervisores o ya la gente operaria es lo que está haciendo. Bueno, importante tenerlo eso, definición de tácticas y planeación. Mecanismos de control, muchachos, o sea, nada nos ganamos estableciendo metas si nadie nos controla, si nadie nos mide. Recuerden que en el proceso administrativo, en el ciclo Deming, eso es planeación, es planear, hacer, verificar y controlar o ajustar. PHVA. Ajustar el plan, perdón, lo que estamos haciendo al plan, o si definitivamente el plan no, entonces ajustamos el plan a lo que está pasando en la realidad. Listo. Entonces, mecanismos de control, una vez se plantean los elementos de planeación, se deben definir procedimientos para vigilar que se vaya logrando. Acá vamos a empezar a definir quiénes son los responsables, quiénes van a vigilar en cada uno de los procesos y todo eso. Listo, por eso acá llegan y nos mencionan, hay controles preventivos. ¿Qué son controles preventivos? Sirven como mecanismos para reducir errores. O sea, puedo hacer una revisión previa antes de que empiecen los procesos para que no se dañe. Es como cuando uno va a salir de viaje y uno revisa si la moto o el carro está bien y revisa. Son controles preventivos para evitar, acá que lo mencionan, reglas, procedimientos de reclutamiento, selección, si vamos a necesitar, por ejemplo, psicólogos para eso, para contratar o solamente nosotros. Esos controles son previos para minimizar de pronto riesgos de no tener algo en la empresa que de pronto no funcione. Ya los correctivos son los más costosos, porque los correctivos es cuando algo se daña o está a punto de dañarse, entonces ¿cómo hacemos? Entonces, los controles correctivos sirven como mecanismos para reducir errores o eliminar comportamientos o resultados indeseados. El establecimiento de medidas correctivas da lugar a retroalimentación, los factores que componen. Que esto es mucho más administrativo. Ustedes acá, yo estoy confiado que les va a ser un poquito más fácil hacer las cosas. Bueno, cantidad, actividades en las que el volumen es importante, cuantitativo, tiempo es otro factor importante en la parte de control, que también miden fechas para entrega, para desarrollar las cosas, costo, indicador de eficiencia, cuánto nos puede costar una cosa o la otra, calidad, calidad es lo mínimo, o sea, calidad es un estándar que de ahí no podemos bajar. Listo, de ahí para arriba hay varios niveles de calidad, pero algo que no lo hagamos de calidad, pues ni para qué lo hacemos si no se va a vender. Bueno, entonces aquí tenemos otro cuadro que les pueden ayudar a ustedes que dice elementos y requerimientos necesarios para el control. Cantidad, tiempo, costo, calidad. Cantidad, por ejemplo, presupuestos, estimaciones, productos terminados. Es qué controles podemos tener con estos elementos. En tiempo, estudios de tiempo hay que hacerlos, como cuáles, fecha límite, cuánto se demora una persona para hacer una camisa, cuánto se demora para hacer un proyecto, cuánto se demora, es por lo menos ir midiendo. Bueno, en costo, presupuesto, costo por metro cuadrado, estos costos es para la contabilidad interna o de costos para tomar decisiones, calidad para evaluarnos, ya sea pruebas psicológicas para ingresar nuevo personal, coeficientes, hay muchos que son elementos que son bastantes, pero claro, profe, todo lo tenemos que hacer, no necesariamente lo que ustedes consideren que al comenzar la empresa y el proyecto son necesarios. Tómense ya el papel de administradores, muchachos, que para eso es que estamos. Esto es prácticamente la labor de ustedes, pero ya pasada a papel. Bueno, definición de estructura administrativa, cómo vamos a estar organizados.
¿Va a ser piramidal? ¿Va a ser plana? ¿De qué manera? Entonces acá dice referencia el esquema estructural de administración que va a adoptar la empresa en cuanto a las tareas, funciones, áreas, quién es el responsable, quién le rinde cuentas a quién, cómo nos vamos a comunicar, el área de recursos humanos, vamos a tener departamentos, cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno, vamos a tener presidente o gerente, toda la estructura administrativa y quiénes toman las decisiones, quiénes piensan, quiénes elaboran el plan, quién es la táctica, quiénes son los que desarrollan el producto o el servicio, va por acá. Es importante establecer responsabilidades y roles para cada cargo. Recuerden que por principio administrativo cada trabajador no debe tener más de un jefe. Ahí tiene que haber una unidad en esta parte. Entonces, acá podemos hacer un organigrama. Si quieren, pueden hacer un organigrama. Les puede ayudar bastante. ¿Listo? ¿Qué va a hacer acá? Gestión humana. Gestión humana es, ahora es necesario escribir los lineamientos que trazan la conformación del equipo de trabajo. O sea, ¿a quiénes vamos a contratar en la parte operativa? Listo, en la parte operativa, no administrativa, en la operativa, los que hacen las cosas. Bueno, entonces acá es donde menciona, es necesario ver cómo se planteó anteriormente, tu organización define estratégicamente esto, es recomendable y debe ser así. Eh, Deben haber más trabajadores en la parte operativa que administrativa. Como decía un profesor en algún momento que yo tuve, me decía, es que necesitamos es más indio que cacique. Hay unas empresas que se organizan donde hay muchos más administrativos que de la parte operativa. Entonces, o sea, y eso cómo genera si los que generan el dinero y la parte que se vende es la parte operativa. Cuidado con eso, que hay empresas que se quiebran por tener mucho más personas y hasta ganar muchísimo más los administrativos que los mismos operativos. Listo, pilas con ese pedacito. Entonces, descripción de los cargos. Acá es donde pueden hacer como que como un manual de los cargos, de quiénes son, qué tipo de trabajadores necesitamos, qué tipo de formación, qué controles necesitamos para ellos. Entonces sirve de insumo para conocer los cargos y roles, para hacer una descripción de los cargos. Entonces usted empieza a mencionar, necesitamos, por ejemplo, para confecciones, tantas personas que tengan conocimiento de esto, de esto, de esto. Si para ustedes es importante la edad, si para ustedes es importante la formación o es importante la experiencia. Pero que empezamos a organizar la empresa en papel para que todo funcione. Por ejemplo, descripción análisis de un cargo. Nombre del cargo, jefe de producción. Área, producción. Reporta a quién, quién es su jefe. No necesariamente es que ustedes tengan que hacer esto cargo por cargo. Si ustedes tienen demasiados cargos, pues enloquecerían. Listo. Pero es una orientación que podrían hacer. Bueno, claro que si ustedes lo hacen, estarían adelantando mucho trabajo para llevar esto a la realidad. Bueno, conocimiento y experiencia para cada cargo, competencias relacionadas, si tiene personas a cargo o no, funciones que desempeñan, las funciones donde generalmente uno escribe más cosas aquí, obligaciones y responsabilidad y condiciones de trabajo, cómo lo voy a contratar. ¿Verdad que es un cuadro básico? Esto lo debería tener todas las empresas con respecto a sus trabajadores, que no todas lo tienen. Bueno, entonces después dicen que porque estamos desorganizados y no sabemos por qué nos equivocamos contratando. Ahí tienen la solución porque desde la base nosotros no estamos siendo organizados. Contratación de personal. Una vez haya realizado la estructura de cada cargo, entonces responsabilidades correspondientes. El objetivo de esta etapa es reclutar, seleccionar, contratar a quién voy a contratar, dar unos lineamientos. Que está bien, nosotros no sabemos hacer entonces entrevistas, entonces contratemos a alguien que nos ayude en ese proceso. Bueno, como entidad haciendo el proceso de reclutamiento, van a ser propio, van a contratar alguna firma para que haga los estudios y los contrate. Estructura del proceso de selección. Acá tenemos que profundizar mucho, por lo menos para el plan de negocios, de pronto no tanto. Listo, pero sí es bueno tenerlo presente. Esto de contratación, bueno, ¿y cómo lo vamos a contratar? ¿Cuál es el tipo de contrato que van a tener? Recuerden, que sea legal. ¿Por qué? Porque contratar a alguien por prestación de servicios para algo que tiene que ver con lo misional no es legal. Recuerden que si alguien por prestación de servicios o algún tipo de contrato tiene que cumplir horario, tiene un jefe y recibe un salario, eso no es prestación de servicios. Eso es un contrato a término, ya sea definido o indefinido, tiene que correr con todas las prestaciones sociales y toda la carga prestacional. Pilas. Tengan muy presente esto de contratación, de cómo lo hacemos. Y también si se puede establecer de pronto un rango de salario o algo así, también podría hacerse. Bueno, es algo para ir organizando desde el papel lo que la empresa va a lograr. Listo.
Entonces, presupuesto nominal, que ya teniendo todo esto, muchachos, ya sabemos, por ejemplo, administrador necesito uno, auxiliar necesito uno, operario necesito cinco, cuál es el salario sin prestaciones, cuál es el factor prestacional, cuánto me gasto mensual en cada uno de ellos. ¿Por qué mensual? Porque ya después lo mandamos a, lo mandamos anual para poderlo comparar con la proyección de ventas que ya tenemos. Listo. Entonces, cuidado a que siempre va a haber una proyección, siempre va a haber una proyección para poder tomar decisiones. Bueno, entonces vean muchachos que esos son los dos estudios, esto es lo que nos queda para desarrollar en el resto del semestre. Bueno, que esta sería la tercera entrega y ya la, ¿cómo es que se llama? A ver, ¿dónde es que estamos nosotros? Y ya la segunda entrega vendría siendo solamente la parte operativa. Entonces, para que lo tengamos presente, muchachos. Bueno, entonces ya les envío entonces el documento y espero que sea lo suficientemente claro y que empiecen a trabajar de una vez. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que estén muy bien y ya nos veríamos más adelante con los avances. Por favor, no dejen los avances para última hora, muchachos, que es más complejo revisarlos. Listo. O sea, hubo personas que faltando una semana me mandaron todo el estudio de mercado, por ejemplo. Y ese estudio de mercado era de 30 y punta páginas, muchachos. Váyanlo avanzando semanalmente, así sea poquitico. Vayan mandando poquitico. Yo les voy dando observaciones, pero todo al final, muchachos, es complejo para ustedes porque me les demoro para poder revisar. Porque es que un trabajo completo, muchachos, un plan de negocios, hay que verlo paso por paso y leerlo. Así que por favor, vayan mandando avances semanales. ¿Listo? Bueno, muchachos, que estén muy bien entonces, muchachos, y hasta luego.